Esta es la historia completa. No es un resumen. No es un montaje de momentos destacados. Es la narrativa completa de cómo un hombre común, un oficinista callado y olvidable, sin habilidades especiales, sin linaje oculto, sin ningún tipo de poder latente, se convirtió en la persona más importante del apocalipsis. No porque fuera elegido, no porque fuera fuerte, sino porque había hecho algo que nadie más en el planeta había hecho. Había leído el libro. Kim Doksha pasó 13 años de su vida como el único lector de una novela web llamada 3 formas de sobrevivir en un ruined world. 551 capítulos, miles de páginas, una historia tan larga y tan oscura que su autor escribía esencialmente para un público de uno. Y cuando esa novela dejó de ser ficción, cuando los eventos descritos en sus páginas comenzaron a suceder en el mundo real, en tiempo real, a personas reales, Kim Doksha se convirtió en el único ser humano vivo que sabía lo que venía después. Esto es Omniscient Reader's Viewpoint. Y durante la próxima media hora, voy a guiarlos a través de cada arco principal de los primeros 100 capítulos. Desde el momento en que el mundo termina en un tren subterráneo hasta el momento en que Kim Doksha deja de ser un lector y empieza a convertirse en algo que la historia nunca predijo. Si han visto nuestra cobertura estándar de Orbe, consideren esto el corte del director. Cada arco, cada personaje, cada giro. Comencemos. Para entender lo que sucede después, primero deben entender al hombre en el centro de todo. Kim Doksha tenía 30 años. Trabajaba en una empresa. Se desplazaba en metro. No tenía amigos cercanos, ni relaciones románticas, ni pasatiempos que alguien a su alrededor pudiera nombrar. Era el tipo de persona que ocupa espacio sin perturbarlo, presente en el mundo, pero sin dejar impresión alguna. Si desapareciera, el hueco se cerraría en días. Lo que tenía, lo único que le daba textura a su vida, era una novela web. 3 formas de sobrevivir en un ruined world fue escrita por un autor que publicaba bajo un seudónimo. Comenzó su serialización hace más de una década, y para los estándares de la ficción web era una epopeya. Cientos de capítulos que narraban la historia de un hombre llamado Yoo Jung-hyuk que sobrevivió a un apocalipsis mediante una combinación de habilidad extraordinaria, decisiones despiadadas y un poder llamado regresión. Jung-hyuk podía reiniciarse. Cuando moría regresaba al principio, llevando consigo el conocimiento de su vida anterior. Vivía el apocalipsis una y otra vez, cada iteración refinando su enfoque, agudizando su estrategia, desgastando un poco más su humanidad con cada ciclo. No era una novela popular. La escritura era densa. Los arcos eran largos. El protagonista era deliberadamente difícil de querer. Frío, violento, dispuesto a sacrificar a cualquiera que no pudiera seguirle el paso. Los lectores abandonaban por decenas, luego por cientos, luego por miles. En los últimos años de la serialización, la sección de comentarios estaba vacía. El número de vistas era insignificante. El autor escribía hacia el vacío. Excepto por Doksha. Doksha se quedó. No porque la novela fuera fácil, y no porque le faltaran otras opciones. Se quedó porque la novela era el único lugar donde el mundo tenía sentido para él. Los escenarios tenían reglas, los personajes tenían arcos, el sufrimiento tenía estructura. En una vida que se sentía sin forma y sin propósito, la novela le daba una narrativa que seguir, y la siguió con la devoción de alguien que no tenía nada más. Dejaba comentarios, cada capítulo, incluso cuando nadie más estaba leyendo, incluso cuando el autor nunca respondía. Escribía sus reacciones en un vacío porque el acto de interactuar con la historia era, para él, lo más cercano a una conexión. 13 años, 551 capítulos. Y entonces, el día en que la novela publicó su capítulo final, el día en que la historia terminó, la historia se hizo real. Comienza en el metro. Doksha está leyendo el capítulo final en su teléfono cuando el tren se sacude. Las luces parpadean. Afuera, por las ventanas, el cielo cambia.
no de manera dramática, no con fuego ni oscuridad, sino con una sutil incorrección que se registra en el cuerpo antes de que la mente pueda nombrarla. Algo fundamental sobre la realidad ha cambiado. Y entonces el anuncio. Una voz plana, mecánica, ni masculina ni femenina, habla dentro de las cabezas de cada persona en el tren. Se presenta como el sistema. Anuncia que el primer escenario ha comenzado. Las reglas son simples. Sobrevivir. Los parámetros son específicos. Matar a los monstruos que están a punto de aparecer o morir por ellos. La participación es obligatoria. La penalización por no participar es la muerte. Los pasajeros reaccionan como reaccionan los humanos. Gritos, negación, regateos con una voz que no negocia. Algunos se congelan. Algunos toman armas, paraguas, bolsos, cualquier cosa. Algunos se vuelven contra otros, como si la amenaza pudiera redirigirse mediante la violencia contra algo familiar. Kim Dok-ha se pone de pie. Se mueve al centro del vagón. Y con una calma que aterroriza a los que están a su alrededor más que los monstruos, comienza a dar instrucciones. Él conoce este escenario. Ha leído este capítulo. Los monstruos del primer escenario del metro son de nivel bajo. Peligrosos para civiles desprevenidos, pero manejables si comprendes sus patrones de ataque y sus debilidades. Dok-ha comprende ambos, porque la novela describió este escenario en detalle. Sabe qué armas son efectivas. Conoce el momento exacto en que aparecen. Conoce la condición oculta, el objetivo secreto enterrado dentro del escenario, que si se completa, otorga una recompensa significativa. Organiza a los sobrevivientes. No mediante carisma. Dok-ha no es carismático. No mediante autoridad, no tiene ninguna. Lo hace mediante especificidad. Le dice a la gente exactamente qué hacer, exactamente cuándo hacerlo. Y es tan precisamente correcto que la obediencia se convierte en el camino de menor resistencia. El escenario se completa. Los sobrevivientes, aturdidos, ensangrentados, luchando por procesar lo que ha sucedido, miran al hombre callado que los guió a través de todo y hacen la pregunta obvia. ¿Cómo lo sabía? Dok-ha no responde, porque la respuesta «leí sobre esto en una novela» sonaría demente. Y porque la verdad es más complicada que eso. No solo leyó sobre este escenario, leyó sobre cada escenario. Conoce toda la trama. Y sabe que el metro era solo el comienzo. Y entonces Dok-ha lo conoce. Jo Jung-hyuk, el protagonista de 3 formas de sobrevivir en un Ruined World. El regresor. El hombre que ya ha vivido este apocalipsis, no en una novela, sino en persona, múltiples veces. Está en esta iteración de los escenarios, moviéndose a través de los eventos tempranos con la aterradora competencia de alguien que ya ha hecho esto antes. En la novela, Jung-hyuk era el héroe, el humano más fuerte, el que sobrevivía a cada escenario mediante una combinación de habilidad de combate abrumadora, brillantez estratégica y la regresión que le daba intentos infinitos. También era, en los arcos posteriores, apenas humano. Sus vidas repetidas le habían quitado la empatía, la conexión y cualquier cosa que no pudiera optimizarse para la supervivencia. Descartaba aliados cuando lo retrasaban. Mataba amenazas de manera preventiva. Abordaba el apocalipsis como un sistema a resolver y a cada ser humano dentro de él como una herramienta o un obstáculo. Dok-ha sabe todo esto. Ha leído cada arco de la historia de Jung-hyuk. Conoce las técnicas de combate del hombre, sus patrones estratégicos, sus vulnerabilidades ocultas. Conoce los momentos en que Jung-hyuk vaciló, las personas que le importaban a pesar de sus intentos de no preocuparse por nadie, los fracasos específicos que lo perseguían a través de las regresiones. Conocer a Jung-hyuk en persona es diferente a cualquier cosa que Dok-ha esperaba. La novela lo describía como frío y eficiente. En persona, es esas cosas, pero también está presente de una manera que el texto no podía transmitir. Su peso, el agotamiento detrás de la competencia, la manera en que sus ojos escanean cada habitación, buscando amenazas con la precisión mecánica de alguien para quien la relajación es un concepto olvidado.
Dokja aborda esta relación con una estrategia que es únicamente suya. No puede revelar que ha leído la historia de Jung-hyuk. El regresor o no le creería o lo consideraría una amenaza a eliminar. En cambio, Dokja se posiciona como útil. Ofrece información, no toda, solo la suficiente para demostrar valor. Hace predicciones que resultan acertadas. Proporciona análisis estratégico que Jung-hyuk reconoce como sólido. Y Jung-hyuk, a pesar de cada instinto perfeccionado a lo largo de múltiples regresiones, no puede descifrar a Dokja. Este hombre común, este oficinista físicamente común, no debería saber las cosas que sabe. No debería poder predecir las mecánicas del escenario antes de que se activen. No debería entender los propios patrones de Jung-hyuk lo suficientemente bien como para anticipar sus decisiones. Jung-hyuk no confía en Dokja. La confianza es una moneda que el regresor dejó de gastar hace muchas vidas, pero lo usa. Y Dokja, que esperaba esto, que leyó los capítulos en los que Jung-hyuk usó y descartó aliados, se permite ser usado. Porque la proximidad al protagonista es, por el momento, la posición más segura disponible. La dinámica entre ellos es la columna vertebral emocional de toda la historia. Un lector que lo sabe todo sobre un personaje. Un personaje que no puede comprender cómo este extraño lo ve a través. Conocimiento sin comprensión por un lado, poder sin conexión por el otro. Se necesitan mutuamente de maneras que ninguno está dispuesto a articular. Y la historia pasará cientos de capítulos explorando lo que sucede cuando finalmente lo hagan. Los escenarios no son eventos aleatorios. Son actuaciones orquestadas, gestionadas por un sistema llamado The Star Stream y observadas por seres llamados Constellations. Constellations son, en los términos más simples, dioses. Figuras extraídas de cada mitología, cada leyenda, cada tradición religiosa. Seres divinos que existen en un plano por encima del mundo mortal y que tratan los escenarios del apocalipsis como una forma de entretenimiento. Observan, comentan, hacen apuestas, patrocinan a humanos individuales, otorgándoles poder a cambio de actuaciones convincentes. La moneda son las monedas. Constellations invierten monedas en humanos que les resultan interesantes. Los humanos usan monedas para comprar habilidades, objetos y ventajas de supervivencia en el sistema de tienda de The Star Stream. Todo el apocalipsis es, en su núcleo estructural, una industria del entretenimiento. Y los humanos que luchan por sus vidas son el contenido. La resonancia metatextual es inmediata y deliberada. The Constellations son una audiencia. Los humanos son personajes. The Star Stream es una plataforma editorial, y los escenarios son capítulos de una historia que se está escribiendo en tiempo real por el sufrimiento de personas reales. Kim Dokja comprende esta arquitectura porque la novela la explicó. Conoce a los principales Constellations, sus temperamentos, sus preferencias, sus rivalidades. Sabe cuáles son patrocinadores generosos y cuáles son observadores sádicos que disfrutan ver a sus humanos elegidos fracasar. Conoce la economía de The Star Stream, cómo fluyen las monedas, cómo funcionan los patrocinios, cómo atraer atención sin atraer del tipo equivocado. Adquiere su propio patrón. Constellation temprano. La relación es transaccional. The Constellation proporciona poder, y Dokja proporciona una narrativa que vale la pena ver. Pero también es, de una manera que la historia explora con creciente sutileza, una relación entre lector y personaje invertida. The Constellation observa a Dokja de la manera en que Dokja una vez observó a Jung-hyuk, desde una distancia, con fascinación, con la mezcla de afecto y desapego que las audiencias sienten por los personajes ficticios. La ironía es exquisita e intencional. Dokja pasó 13 años como audiencia. Ahora él es la actuación. Y los dioses que lo observan están en todo lo que importa, haciendo exactamente lo que él hizo, leyendo una historia sobre una persona que no comprenden por completo e invirtiéndose en su supervivencia. El sistema es elegante en su crueldad. Los humanos que no reciben patrocinio, no reciben poder. Los humanos que no reciben poder no pueden completar escenarios.
Los humanos que no pueden completar escenarios mueren. The Star Stream es una meritocracia del espectáculo. La supervivencia se concede a aquellos que actúan, y la actuación es juzgada por seres cuyos estándares han sido moldeados por milenios de mitología. Los dioses quieren héroes, quieren villanos, quieren sacrificio y triunfo, y el tipo de ironía dramática que hace que una historia valga la pena contarla. Dokja comprende instintivamente que The Constellations no están juzgando la fuerza. Están juzgando la calidad narrativa. Un humano que pelea valientemente contra probabilidades imposibles es más interesante que un humano que gana fácilmente. Un humano que hace un sacrificio doloroso es más convincente que un humano que no sacrifica nada. The Star Stream no recompensa el poder, recompensa la historia. La política de The Constellation se intensifica a medida que progresan los escenarios. Figuras mitológicas importantes, seres extraídos de tradiciones coreanas, griegas, hindúes, nórdicas y chinas, compiten por influencia sobre la narrativa humana. Algunos quieren héroes, algunos quieren villanos, algunos quieren tragedias. La preferencia de cada Constellation moldea los escenarios que patrocinan, creando un mundo donde el apocalipsis no solo se sobrevive, sino que se interpreta. Y la calidad de la actuación determina quién recibe poder y quién no recibe nada. Dokja navega esto con la doble ventaja de su conocimiento de la novela y su comprensión innata de lo que las audiencias quieren. Ha sido audiencia toda su vida. Comprende instintivamente la satisfacción narrativa, los ritmos, las revelaciones, los momentos de tensión y liberación que mantienen al espectador comprometido. Actúa para The Constellations no porque lo disfrute, sino porque su inversión es el único recurso que lo mantiene vivo. El protagonista de la novela sobrevivió solo. Jo Jung-hyuk, a lo largo de sus muchas regresiones, mantuvo su círculo pequeño y sus apegos inexistentes. Los compañeros eran temporales. Las alianzas eran estratégicas. El enfoque del regresor hacia el apocalipsis era fundamentalmente solitario. Había aprendido, a través de vidas repetidas, que preocuparse por las personas era una ineficiencia que no podía permitirse. Kim Dokja toma un camino diferente. No porque sea más noble que Jung-hyuk, y no porque la novela le haya enseñado una mejor estrategia. Toma un camino diferente porque es un tipo diferente de persona. Es un lector. Y los lectores forman apegos con los personajes. Animan a las personas. Sienten dolor cuando los personajes mueren. Toda la experiencia de leer es un ejercicio de preocuparse por personas que no son reales. Excepto que ahora son reales. Y Dokja descubre, para su propia sorpresa, que los apegos que formó mientras leía no disminuyen cuando los personajes se convierten en personas. Se intensifican. Lee Ji-hye es la primera. En la novela era una de las discípulas de Jung-hyuk, una espadachina descarada y talentosa que idolatraba al regresor y luchaba a su lado a través de múltiples arcos. Dokja la busca antes de que Jung-hyuk lo haga. Reconoce su potencial. No por observación, sino por haber leído todo su arco de personaje. Conoce a la luchadora en la que se convertirá. Conoce la lealtad de la que es capaz. Y la recluta no porque la novela se lo diga, sino porque no puede soportar la idea de que una persona sobre la que pasó años leyendo muera porque nadie vio su valor a tiempo. Jung Hee-won sigue. Una mujer que en la novela era un personaje menor en los arcos tempranos. Alguien que aparecía, contribuía y se desvanecía de la narrativa. Dokja le da un papel más grande. Invierte en su supervivencia, su crecimiento, su capacidad. Le enseña cosas que la novela nunca le dio la oportunidad de aprender. Cambia su historia, no porque la trama lo demande, sino porque le importa a una persona que el autor original no consideró lo suficientemente importante como para desarrollar. Aquí es donde Orb se convierte en algo extraordinario. Dokja ya no está siguiendo la novela. La está editando. Está tomando a los personajes a los que el autor dio papeles limitados y expandiéndolos. Está reescribiendo destinos que estaban sellados en el texto. Está haciendo lo que todo lector apasionado ha querido hacer alguna vez.
meter la mano en la historia y salvar a las personas que la historia estaba dispuesta a sacrificar. El grupo crece. Cada miembro es alguien que Dokha conoce de la novela, sus fortalezas, sus debilidades, sus destinos eventuales. Y cada reclutamiento es un acto de desafío contra una narrativa que trató a estas personas como prescindibles. Dokha no está construyendo un equipo. Se está negando a permitir que la historia mate a las personas que le importan. Jo Han Soo-jung también entra en escena. Una mujer cuya relación con la novela es más complicada de lo que Dokha inicialmente se da cuenta, y cuya inteligencia y ambición la convierten en una aliada invaluable y un comodín peligroso. El grupo no es una colección de arquetipos. Es un grupo de personas específicas, defectuosas y complicadas que están aprendiendo a depender unas de otras en un mundo diseñado para hacer que la dependencia sea fatal. El costo emocional es visible. Cada intervención cambia la trama. Cada vida salvada crea una onda que empuja la línea temporal más lejos de la secuencia establecida de la novela. La mayor ventaja de Dokha, su conocimiento de lo que viene después, se erosiona con cada persona que salva. Está intercambiando certeza por conexión, superioridad estratégica por apego emocional, la seguridad de lo conocido por el riesgo de lo sin precedentes. Y hace este intercambio voluntariamente, porque 13 años de lectura le enseñaron algo que el protagonista de la novela nunca aprendió. La historia no vale nada si no te importan las personas que están en ella. Los primeros escenarios son filtros, eventos simples de supervivencia, diseñados para separar a los capaces de los incapaces. Pero a medida que los arcos progresan, los escenarios evolucionan hacia algo más sofisticado, más cruel. Los escenarios de desastre son desafíos a escala de evento que afectan regiones enteras. No se tratan de matar monstruos o completar objetivos. Se tratan de elecciones. Específicamente, se tratan del tipo de elecciones que revelan quiénes son realmente las personas cuando las reglas de la civilización ya no se aplican. El escenario de selección del Rey Demonio es el primero de estos. El sistema designa a un sobreviviente como el Rey Demonio, un objetivo que todos los demás están incentivados a matar. La recompensa por matar al Rey Demonio es enorme. La penalización por ser el Rey Demonio es la muerte, a menos que puedas sobrevivir hasta que expire el temporizador del escenario. Dokha conoce este escenario, sabe cómo se desarrolló en la novela. Quién fue seleccionado, quién sobrevivió, quién murió, quién traicionó a quién en la desesperada lucha por la supervivencia. Conoce la estrategia óptima. También sabe que la estrategia óptima, tal como se ejecutó en la novela, requería sacrificar a varias personas para crear una distracción. Y aquí, por primera vez, el conocimiento de Dokha choca directamente con su conciencia. La versión de la novela de este escenario era eficiente. Jung-hyuk lo manejó con fría precisión, minimizando sus propias pérdidas, mientras permitía bajas aceptables entre personas que no consideraba esenciales. La narrativa presentó esto como pragmático, necesario. El costo de la supervivencia en un mundo que no recompensa el sentimiento. Dokha no puede hacer esto. Conoce a estas personas. Ha pasado semanas con ellas, luchando junto a ellas, comiendo con ellas, viéndolas afligirse y adaptarse y encontrar momentos de risa en un mundo que ha terminado. No son herramientas narrativas para ser sacrificadas por eficiencia de la trama. Son personas, así que improvisa, se desvía de la solución de la novela. Construye una estrategia alternativa que preserva más vidas a costa de un mayor riesgo personal, poniéndose en peligro que el protagonista de la novela nunca habría aceptado, porque el protagonista de la novela no amaba a las personas a su alrededor de la manera en que Dokha lo hace. La estrategia funciona, apenas, con costos que son reales y dolorosos. Las personas resultan heridas. La confianza se pone a prueba. Dokha hace promesas que no está seguro de poder cumplir, pero todos sobreviven. Y la desviación de la trama de la novela, el efecto mariposa de la compasión de Dokha, envía la línea temporal a un territorio que sus 13 años de lectura no pueden predecir.
Los escenarios de desastres subsiguientes siguen el mismo patrón de escalamiento. Cada uno presenta un dilema moral a escala de escenario. Cada uno obliga a Dokja a elegir entre la solución probada de la novela y su propia alternativa improvisada. Cada uno le cuesta una parte de su previsión a medida que la línea temporal diverge cada vez más del texto que memorizó. La tensión es extraordinaria. Dokja no está luchando contra monstruos. Está luchando contra la trama misma, la estructura narrativa que quiere que ciertas personas mueran por el bien de la progresión dramática. Es un lector que ha decidido que la historia está equivocada, que los sacrificios no eran necesarios, que hay una mejor versión de los eventos posible si alguien se preocupa lo suficiente como para encontrarla. A The Constellations les encanta. ¿Una audiencia viendo a un hombre reescribir la historia en tiempo real? Esa es la actuación más convincente en The Star Stream. Las monedas llueven, las ofertas de patrocinio se multiplican. Los dioses no pueden apartar la mirada de un humano que trata su entretenimiento como una historia que vale la pena editar. Pero el costo para Dokja es real. Cada desviación lo agota, no físicamente, sino cognitivamente. Está corriendo dos versiones de la realidad en paralelo. La versión de la novela, que le dice lo que debería suceder, y la versión real, que refleja sus cambios. Mantener ambas en su mente simultáneamente, calculando dónde divergen y dónde aún se alinean, prediciendo qué elementos de la trama se mantendrán a pesar de su interferencia y cuáles ya han sido alterados irreversiblemente. Es una forma de trabajo mental que el protagonista de la novela nunca tuvo que realizar. Jung-hyuk vivió los eventos. Dokja los está comparando con un texto en tiempo real, mientras personas que le importan dependen de la precisión de su análisis. Para los arcos intermedios, la dinámica entre Kim Dokja y Yoo Jung-hyuk se ha convertido en la relación central de la historia. No romántica, más fundamental que el romance. Es la relación entre un lector y el personaje por el que se preocupó durante 13 años, ahora forzados a existir en el mismo espacio. La mecánica de regresión de Jung-hyuk se vuelve cada vez más central. El regresor ha vivido estos escenarios antes, no una vez, no 2 veces, sino docenas de veces. Cada regresión lo lleva de vuelta al principio con conocimiento acumulado y trauma acumulado. Ha visto a personas morir en todas las configuraciones posibles. Ha probado todas las alianzas, todas las estrategias, todos los enfoques concebibles para salvar el mundo. Y ha fracasado. Cada vez. La novela que Dokja leyó era el registro de esos fracasos. Cientos de regresiones, cada una terminando en un mundo que no podía ser salvado. Este contexto transforma a Jung-hyuk de un protagonista frío en algo infinitamente más triste. Su desapego emocional no es personalidad, es tejido cicatrizado. Dejó de preocuparse por las personas porque preocuparse por personas que van a morir y que ya ha visto morir múltiples veces, en múltiples vidas. Es una forma de autodestrucción que ni siquiera un regresor puede sostener. Dokja sabía esto por la novela. Leyó los capítulos en los que el monólogo interno de Jung-hyuk revelaba el peso del dolor acumulado. Comprendió intelectualmente que la frialdad del protagonista era un mecanismo de defensa construido a partir de vidas de pérdida. Pero entenderlo intelectualmente y estar parado al lado del hombre son cosas diferentes. Jung-hyuk mira a Dokja con sospecha, porque Dokja sabe demasiado. Pero debajo de la sospecha hay algo más, una confusión que bordea el reconocimiento. Dokja trata a Jung-hyuk no como un arma, una amenaza o un activo estratégico, sino como una persona. Se dirige a la humanidad que Jung-hyuk ha pasado regresiones enterrando. Hace referencia a momentos y motivaciones que Jung-hyuk nunca ha compartido con nadie, porque nadie estuvo allí, en esos momentos privados, excepto el autor que los escribió y el lector que los leyó. Para Jung-hyuk, esto es profundamente inquietante. Para Dokja, es la colisión de la ficción y la realidad.
El momento donde el personaje que amaba en la página se convierte en una persona cuyo dolor puede ver y de la cual no puede apartar la mirada. La historia construye su relación con paciencia extraordinaria. Discuten, chocan estratégicamente, la compasión improvisada de Dokja contra la crueldad optimizada de Jung-hyuk. Se salvan mutuamente en momentos en los que salvarse mutuamente requiere sacrificar la ventaja táctica. Lentamente, a regañadientes, a través de evidencia acumulada que ninguno de los dos puede negar, comienzan a confiar. No confiar en el sentido simple, confiar en el sentido profundo. El tipo de confianza que reconoce que la otra persona te ve claramente, te ve completamente, y elige estar a tu lado de todos modos. Jung-hyuk nunca ha sido visto. No a lo largo de todas sus regresiones, no por nadie. Ha sido temido, respetado, usado, opuesto, pero nunca visto. Nunca comprendido. La soledad del regresor es absoluta, no porque no haya nadie a su alrededor, sino porque nadie persiste. Cada persona que Jung-hyuk ha conocido ha sido reiniciada. Cada relación ha sido borrada. Cada momento de conexión ha sido sobrescrito por la siguiente regresión. Existe en un presente permanente, rodeado de personas que lo conocen por primera vez en cada vida, mientras él carga con la memoria acumulada de cada versión de ellos que ha visto morir. Dokja siempre lo ha visto. Durante 13 años, desde el otro lado de una pantalla, vio a Yu Jung-hyuk más claramente que nadie en el mundo. Y ahora, parado dentro de la historia, lo sigue viendo. El peso emocional de esta relación es lo que transforma a ORB de un muy buen manhwa de supervivencia en una de las obras definitorias del medio. No se trata de poder. No se trata de sistemas o escenarios o constellations. Se trata de dos personas profundamente solitarias que encuentran en el apocalipsis la conexión que ninguno de los dos pudo encontrar en el mundo antes de que terminara. Para el capítulo 100, Kim Dokja ya no es el hombre que era. El oficinista callado que subió a un tren del metro, sin nada más que un teléfono lleno de capítulos de novela, se ha convertido en un líder, un estratega, una figura que The Constellations observan con atención fascinada. Su grupo, las personas que eligió salvar, los personajes que se negó a dejar que la trama descartara, lucha a su lado con una lealtad que la narrativa original de la novela nunca produjo. Pero la transformación más significativa es interna. Dokja comenzó esta historia como lector, un observador, un hombre cuya relación entera con el mundo estaba mediada por el texto. Comprendía las cosas leyendo sobre ellas. Lush procesaba las emociones viendo a los personajes experimentarlas. Vivía, en todo sentido significativo, a un paso de la realidad. El apocalipsis le quitó esa distancia. No puede leer sobre la valentía de Lee Ji-hye. Debe presenciarla. Debe estar a su lado mientras lucha. Debe ver el miedo que ella se niega a mostrar. Debe entender que su coraje no es un recurso narrativo, sino una elección que hace en cada momento. No puede leer sobre el crecimiento de Jung Hae-won. Debe participar en él. Debe entrenar con ella. Debe confiar en ella en combate. Debe reconocer que la persona en la que se está convirtiendo no es la persona que la novela describió, porque su presencia ha cambiado su historia. No puede leer sobre el dolor de Yu Jung-hyuk. Debe mirarlo. Debe sentarse frente a un hombre que ha muerto cientos de veces y no apartar la vista de la evidencia de lo que eso le ha costado. El lector se convierte en participante. La audiencia se convierte en personaje. Y el conocimiento que una vez se sintió como omnisciencia, la certeza divina de alguien que ha leído el final, comienza a sentirse como algo completamente diferente. Una carga. Una limitación. Una jaula construida con capítulos y puntos de la trama que el mundo real ha superado. Porque la historia que Dokja está viviendo ya no es la historia que leyó. Sus intervenciones, sus relaciones, su negativa a aceptar los sacrificios de la novela. Todo ha empujado la línea temporal a un territorio inexplorado. La novela no puede decirle qué sucede después. Por primera vez en 13 años, Kim Dokja no sabe qué viene después. Y por primera vez en 13 años está vivo.
no leyendo sobre la vida, viviéndola. Hay una escena, no voy a revelar los detalles, porque el impacto depende de llegar a ella sin spoilers, donde Doc Hutt mira a las personas a su alrededor y se da cuenta de que ya no está leyendo su historia. Él está en su historia. Ellos están en la suya. La frontera entre el lector y el personaje, entre el hombre que miraba desde fuera y el hombre que sangra junto a ellos, se ha disuelto. Y la disolución no es triunfal. Es aterradora, porque un lector puede cerrar el libro. Un personaje no puede. La transición de lo cerebral a lo emocional es el logro definitorio de los primeros 100 capítulos de Orbe. Comienza como un ejercicio intelectual. Un lector con una ventaja única, navegando un apocalipsis impulsado por sistema. Termina como algo profundamente humano. Un hombre que aprende que conocer una historia no es lo mismo que vivirla, y que la realidad desordenada, dolorosa e impredecible de preocuparse por las personas vale más que toda la previsión del mundo. Esa es la parte 1. Los primeros 100 capítulos. Los cimientos. Omniscient Reader's Viewpoint. Jeonjihyok Dokjasijeom está disponible en Webtoon, con la mangua de Sleepy C y Redis Studio, actualizándose regularmente. La novela de Sing Song está completa en 551 capítulos. Lo que cubrí hoy es el comienzo de una historia que no deja de escalar. La política de The Constellation se profundiza en una guerra cósmica a gran escala. Los escenarios evolucionan de desafíos de supervivencia a crisis existenciales. La arquitectura metatextual, la historia sobre historias, alcanza una conclusión que redefine lo que significa la palabra lector. Y la relación entre Kim Dok-hya y Yoo Jung-hyuk se convierte en una de las alianzas emocionalmente más devastadoras de todo el medio. La parte 2 de esta compilación, que cubre los arcos intermedios y posteriores, está por venir. Y se los digo ahora con plena confianza. Lo que viene después hace que todo lo que acabo de contarles parezca un prólogo. Si llegaron hasta aquí y quieren más, suscríbanse. Se lo han ganado. Manhwa Recap Bold cubre las historias más convincentes del género. Y ORB es la razón por la que existe este canal. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo episodio.